Existen muchos tipos de modelado, dependiendo de la industria en la que te vayas a enfocar, utilizarás unas técnicas u otras dependiendo de la finalidad con la que se vaya a usar ese objeto en 3D. Ya que mi canal está centrado en el arte 3D, voy a mencionar algunas que se salen un poco fuera de la industria de audiovisual, pero no me voy a centrar en esas, voy a centrarme sobre todo en las que se utilizan dentro. ¿Y de qué industria me refiero? Pues sobre todo videojuegos, cine, VFX y publicidad. Los tipos de modelado que existen fuera de la industria audiovisual son, por un lado, tenemos el modelado paramétrico, que es un modelado que está basado en medidas muy precisas y sobre todo pues los usos, las finalidades que se le da pues son en profesiones como la arquitectura, la ingeniería, el diseño industrial, la automoción, y los software que más se utilizan son SolidWorks, AutoCAD, que creo que la conoce todo el mundo, Rhino o Fusion 360. Es un tipo de modelado en el que es fundamental el ser riguroso con las medidas, y normalmente este tipo de modelado se aprende dentro de esas propias carreras porque no solamente necesita una base sólida técnica sobre el modelado 3D, sino que necesita esos conocimientos extras que te puede dar pues al estudiar arquitectura, ingeniería, diseño industrial, ingeniería mecánica, ¿vale? Todo ese tipo de profesiones. Luego también saco fuera de la industria audiovisual la impresión 3D. Sí que es verdad que últimamente se está utilizando mucho para hacer stop motion porque agiliza mucho el proceso de producción, pero sobre todo donde más se utiliza la impresión 3D es en medicina, joyería, arte impreso, prototipado. Ahora, pasamos al modelado que nos interesa, al que quiero yo de verdad hacer hincapié. El modelado dentro de la industria audiovisual se ha especializado tanto porque cada proyecto requiere de una producción distinta. Se intenta estandarizar unos procesos técnicos, pero al final, dependiendo mucho de cada proyecto, se utilizarán unas cosas u otras. El primer tipo de modelado, que yo lo considero el esencial, el que todo el mundo debería de saber, es el modelado poligonal. Es en el que tú utilizas los vértices, las aristas y las caras de los polígonos para extruir, rotar, escalar, desplazar. Se trabajan directamente con los polígonos y se trabajan con triángulos o con quads, que son polígonos de 4 lados. Más de 4 lados son endgons y eso los motores de render no lo suelen trabajar bien, entonces siempre se intenta evitar este tipo de modelado. Los usos principales que se le dan al modelado poligonal suele ser pues para el cine, para VFX, para videojuegos. Creo que es el tipo de modelado que se trabaja en todas las industrias donde se usa el 3D. Dentro del modelado poligonal nos encontramos a la vez dos subtipos. Por un lado tenemos el hard surface, es un tipo de modelado que trabaja con objetos inorgánicos, mecánicos o arquitectónicos, como puede ser coches, robots, armas, edificios. En este tipo de modelado se busca la precisión y las formas duras. En contraposición a esta técnica tenemos el modelado orgánico, que se utiliza para todo lo contrario, pues para modelar personajes, criaturas, animales. Se enfoca sobre todo en formas suaves y en cosas que sean anatómicamente muy complejas. Los software que trabajan con esto puede ser cualquier tipo de programa 3D, Maya, 3ds Max, Cinema 4D, Blender. Por otro lado tenemos otra técnica muy popular que es la escultura digital, que es básicamente como si estuvieras trabajando con la arcilla con tus manos, pero con pinceles en una pantalla. Se parte de un volumen y a partir de ahí pues se va formando una malla compleja con mucha carga poligonal, y con los pinceles puedes lograr llegar a obtener un gran detalle en el modelo. Los software que más se utilizan son ZBrush, que es el estándar de la escultura digital, y Blender, que aunque es un software gratuito, tiene un módulo que está bastante bien. Las finalidades de la escultura digital pues suelen ser criaturas, animales, personajes y elementos con muchos detalles, como pueden ser pues rocas, edificios estilizados. Y aquí hay una falsa creencia de que la escultura digital solamente se utiliza para personajes, pero se puede utilizar para prácticamente cualquier otra cosa, y creo que es una técnica muy complementaria al modelado poligonal, que incluso te diría que hasta necesaria también. Seguimos con otra técnica que es el modelado procedural. Este podría ser como una técnica un poco más innovadora porque es muy reciente. Es una técnica que utiliza algoritmos y nodos para modelar entornos que suelen ser más complejos. En vez de modelar mano a mano pues una ciudad, pues tú te modelas por un lado la ventana, la puerta, la pared y el tejado, y gracias a los nodos puedes generar una aleatoriedad que te va a enriquecer mucho la imagen y va a dar la sensación de que no todo es igual, de que no existe esa repetición, y bueno, y que evidentemente el proceso de producción pues es mucho más rápido. Aquí sí que normalmente se necesita saber técnicas un poco más complejas, pues sobre todo de programación si quieres alcanzar un nivel muy superior con este tipo de modelado, pero creo que cualquier artista 3D que tenga unas nociones básicas sobre una producción 3D puede acceder a este tipo de técnicas, y se pueden hacer bastante bien y se pueden obtener unos resultados muy profesionales. Se utiliza sobre todo para generar un entorno con unas reglas paramétricas, y los programas estándar para hacer todo esto son Houdini y Blender con el módulo de Geometry Nodes. ¿En qué tipo de industrias se utilizan? Pues en todas aquellas en las que necesitas generar de forma masiva elementos, entornos complejos para VFX. Aquí suelen quedar excluidos normalmente las industrias como la publicidad, porque los proyectos que utilizan este tipo de técnicas necesitan de profesionales especializados, y normalmente en la publicidad se trabaja con generalistas 3D que saben un poco de todas las técnicas. Pero oye, si eres buen generalista 3D
3D o quieres serlo, el saber de modelado procedural creo que te va a marcar una gran diferencia con respecto al resto. Seguimos con el modelado por voxel. Es una técnica con una finalidad estética muy concreta. Se utilizan píxeles en 3D, es decir, voxeles, como si fueran los cubos de Lego, pues para ir esculpiendo por bloques. Al ser una técnica barata, en el sentido de que no necesitas obtener un gran detalle en los modelados, te puedes permitir esa licencia creativa. Esta técnica es muy usada por productoras indies que están iniciando en el mundo de los videojuegos y que necesitan que las producciones sean lo más baratas posible. Pero también se utiliza pues para hacer arte estilizado, para hacer un prototipado rápido, y los programas que están pensados para hacer este tipo de modelado son el Magica Voxel y el 3D Code. En contraposición a esta técnica nos encontramos otra completamente opuesta, que es la fotogrametría, que si uno buscaba solucionar las cosas de una forma más creativa, esta lo que busca es el hiperrealismo más puro que haya. Es una técnica que consiste en capturar objetos reales a través de fotografías para reconstruir modelos 3D. Esta técnica se utiliza mucho, sobre todo para hacer renders de infoarquitectura y para VFX, porque lo que se intenta lograr es que el entorno sea lo más coherente posible con lo que se intenta recrear. Y no solamente se usa para coger un objeto y replicarlo, sino que también se utiliza para hacer escaneos de cuerpo. Y por último quería mencionar una técnica que no es de modelado como tal, pero sí que es necesaria y complementaria a todas las demás, que es la de la retopología. La retopología no es más que una reconstrucción de una malla de un objeto con una carga poligonal mucho más grande, como puede ser un esculpido, para hacer una adaptación a un modelo low poly, o también cuando se necesita readaptar ese objeto pues para animar, por ejemplo, porque no es lo mismo modelar un objeto que va a ser un prop estático que un objeto que va a interactuar, que se va a animar, se va a deformar. Por cierto, si te está gustando este contenido, te recuerdo que puedes suscribirte y darle a un me gusta al vídeo, ya que esto me ayuda mucho a mí a seguir y a motivarme a seguir creando contenido de este tipo. Y una vez que hemos visto los diferentes tipos de modelado que existen en la industria audiovisual, ¿dónde encaja esto dentro de un pipeline de una producción 3D? El modelado 3D suele estar dentro del departamento de Environment Art y va justo después del Concept Art y antes del riggado o de la animación. Tendremos que estar en contacto con el Concept Artist, que lo que nos proporcionará serán las referencias para generar esa silueta, ese volumen, esa proporción, y también el color y el aspecto que le tendremos que dar, que forman parte del trabajo que un Environment Artist debe de saber. Y también estará en contacto con el departamento de animación o de riggado, porque tendrá que preparar el modelo por si se tiene que deformar, si se tiene que animar. Si por ejemplo estamos preparando un modelo que no va para el departamento de animación, tendremos entonces que estar en contacto con el siguiente departamento, que es el de iluminación, el de lighting, porque tendremos que darle los objetos texturizados de una forma para que el departamento de iluminación pueda componer bien la imagen de forma visual. Dependiendo de la textura, pues un objeto reflejará más o menos y este tipo de cosas. Es muy importante saber cómo los objetos van a interactuar con el entorno, y por ello necesitamos coordinarnos tanto con el departamento de Concept Art como con el de iluminación. Entre los tres se construye lo que va a ser la imagen como tal. Si va a ser una producción muy grande, como puede ser un videojuego AAA o una película con una carga de VFX muy grande, tu trabajo se diversificará o acaparará otro departamento. ¿A qué me refiero? A que un Environment Artist puede hacer desde el Concept Art hasta la iluminación, salvo la animación. Eso para producciones más pequeñas o si eres un generalista 3D. Y dependiendo del proyecto, de cómo de grande sea, te tocarán trabajos que incluso sean solamente el de modelar, o el de modelar props, o el de modelar personajes, o el de hacer entornos, o el de preparar las UVs, o el de crear materiales en el departamento de shading. Y luego otra diferenciación que yo quería hacer era que no es lo mismo trabajar para videojuegos que para cine, o para VFX, o para publicidad. Como en la industria de los videojuegos, o en cualquier industria que sea interactiva, como puede ser la realidad aumentada, depende mucho de los motores de render en tiempo real. Lo que se va a priorizar sobre todo es la optimización de los objetos, y para ello tendremos que modelar de una forma diferente. Y se intentará siempre que los modelos sean en low poly. Nunca se nos pasará por la cabeza coger un esculpido digital y meterlo directamente en un motor de render, porque eso puede petar. Aunque sí que es verdad que esto está pasando cada vez más a un segundo plano, no importa tanto porque cada vez más los motores de render pueden soportar más carga poligonal. Pero de normal, para una producción de un videojuego o para hacer realidad aumentada, se intenta siempre optimizar todo esto. Entonces las técnicas específicas que se van a utilizar sobre todo, pues será bequeado de mapas de high poly para obtener mapas de ambient occlusion con un gran detalle sin necesidad de tener tanto polígono. Los software que más se utilizan en este tipo de técnicas, pues Blender, Maya, Substance 3D Painter, Marmoset Toolbar, y sé que hay más, pero esos son como los estándares de la industria. Por otro lado, ¿qué tipo de técnicas se van a utilizar en cine, en VFX, en animación, en publicidad? Como no dependemos de un motor de render en tiempo real, sino en un render de alta calidad, se tiende más a hacer hiperrealismo y a un detalle que esté por encima del rendimiento. Los modelos suelen ser muy detallados, suelen ser high poly, aunque sí que es verdad que no se trabajan directamente con modelos sacados de un esculpido digital. Se suele utilizar la técnica de la retopología para optimizar ese objeto o ese personaje y prepararlo luego para poder animarlo. Y la topología que se suele usar es una topología basada en subdivisiones, que consiste en subdividir la malla a partir de un low poly, y esto el motor de render lo va a leer
mucho mejor. Los programas que se utilizan para esto pues son Maya, el ZBrush, Houdini y Blender, aunque Blender para esto no es estándar en la industria. Y como había mencionado antes, no es lo mismo modelar para un prop que va a ser estático que para uno que va a ser animado. No modelaremos de la misma forma porque dependiendo de cómo sea el polígono y de cómo esté organizado en la malla, actuará de una forma o de otra. Y me explico. Un triángulo no actúa de la misma forma ante las deformaciones que un quad, y por ello los quads se utilizan sobre todo para objetos o personajes que van a ser animados, y los triángulos pues para props que van a estar decorando un entorno. El por qué no reacciona de la misma forma ya os lo explicaré en vídeos más adelante, pero con lo que os tenéis que quedar es que no reciben los materiales y la luz de la misma forma, nos va a dar feos con la malla y por eso no se considera apropiado. En un prop estático no importa tanto la topología, pero sí la silueta y el shading, el cómo va a reaccionar con los materiales, y nos podemos permitir utilizar trucos visuales pues como los bakeados de mapas de normales, de ambient occlusion, de curvatures y este tipo de mapas. Sin embargo, en un prop animado vamos a necesitar una topología limpia, vamos a trabajar con edge loops, que son loops que se forman de forma natural en la malla, y eso nos va a ayudar a tener un control en la deformación. Y hasta aquí una guía básica, pero creo que bastante completa sobre cómo funciona este sector dentro de la industria audiovisual en concreto, y espero que haya sido útil para aquellos que estén buscando ampliar conocimiento dentro del arte 3D o para aquellos que sientan esa curiosidad. Yo soy Dani Luján, soy artista 3D especializado en realidad aumentada para programas de televisión. Acabo de iniciar este canal de YouTube con mucha ilusión, muchas ganas. Mi idea es subir proyectos personales, aparte de esto, de vídeos así como más divulgativos, en el que explique procesos y técnicas y cosas así. Así que lo dicho, suscríbete al canal para estar atento, para saber más cositas, y dime en los comentarios si hay alguna técnica que me ha faltado que creas que sea muy importante, si hay alguna técnica de todas estas con la que disfrutes muchísimo, o si tienes un proyecto personal que quieres iniciar y quieres pues poner en práctica una de las que he mencionado. Nos vemos pronto en un próximo vídeo y eso, hasta luego.